A continuación, la doctora Janette Allard, que es investigadora, que trabaja en el Centro de Investigación Porcina de Nutreco en Holanda, nos presentará su charla sobre diarrea en lactación. ¿Cuál es la situación europea? Bueno, soy Janette Allard de los Países Bajos. He estado trabajando en España durante medio año, pero mi español todavía no es bueno para hacer una presentación en español. Así que, bueno, lo siento mucho por tener que hablar en inglés, pero bueno, tengo que dar las gracias al intérprete en la cabina. El intérprete lo agradece por hacer la traducción. Y bueno, en cualquier caso pueden utilizar la traducción, pero yo voy a hablar despacio y claro. Trabajo en un centro de investigación en los Países Bajos que es parte de Trouw Nutrition, que es parte de la compañía Nutreco. Nutreco tiene muchísimos centros de investigación en 4 países diferentes. Tenemos centros de piscifactorías en Noruega, tenemos también para aves y para ganado en Canadá, tenemos centros de investigación para cerdos y para vacas y vacas lecheras en Países Bajos, y tenemos un centro de investigación de aves aquí en España. Lógicamente, no solamente hacemos investigación, también desarrollamos diferentes productos y también vendemos alimento. Llevamos a cabo ventas en más de 80 países de todo el mundo y ahora mismo somos de las empresas que venden comida para peces y aditivos para las empresas. Estos son uno de los aspectos principales de nuestras empresas. Antes de trabajar en Nutreco, trabajé en el ámbito universitario sobre factores de predisposición en los animales, y este es el motivo por el que se me ha invitado a hacer esta presentación aquí, porque bueno, han estado desarrollando una solución para la diarrea en los neonatos. Entonces tengo que decir muchísimas gracias a ADT por la invitación. Estoy muy contenta de volver a España durante unos cuantos días. Entonces, bueno, sobre la salud intestinal neonatal y la diarrea en los lechones. Voy a empezar con la parte de la salud. Entonces, después de que el lechón nace, hay muchísimas cosas que se producen en el tracto intestinal de los lechones. Comienzan a beber calostro, los lechones comienzan a beber calostro. Esto es muy importante porque hay diferentes factores y hay diferentes esteroides, por ejemplo, y esto ayuda a que el intestino se desarrolle. Es un desarrollo muy rápido porque en 48 horas la proporción del intestino se dobla, y esto es importante y necesario para poder digerir y absorber los nutrientes. Si esto no sucede de forma adecuada, la nutrición, los nutrientes permanecen en el tracto intestinal y, lógicamente, los lechones recién nacidos desarrollarían diarrea. Otro aspecto importante, ya se ha comentado, bueno, voy a repetir cosas que ya se han dicho en algunas otras presentaciones, pero creo que si lo repito, posiblemente lo van a recordar mejor, así que quizá mejor lo repetimos. La macrobiota se ve influida en primer lugar por la vagina de la cerda, después por el calostro y, en última instancia, por el entorno, y debería ser en este orden. Si el orden es diferente, por ejemplo, los lechones nacen en un entorno sucio, tienen riesgo de diarrea neonatal porque se produciría el desarrollo del intestino a posteriori. Hemos llevado a cabo investigaciones en este sentido en nuestros centros de investigación, y lo que hemos podido ver es un poco complicado, pero bueno, es un gráfico en el que se puede medir la macrobiota en términos globales. Se pueden medir todas las diferencias, todos los grupos bacterianos, y se pueden resumir como puntos en este gráfico. Cuanto más cerca están estos puntos, más parecidos son a la macrobiota. Entonces, aquí se puede ver FS-7, estos son las cerdas una semana antes del parto, y después estos puntos están muy cerca entre sí. Entonces se puede ver que son muy similares.
Si se ve un día después del parto, se ve que ha cambiado un poco y después, una semana después del parto, es más o menos lo mismo que una semana antes. Entonces, hay un poquito de cambio en la macrobiota. Aquí podemos ver VSO o VS0. Esta es la flora de la vagina de la cerda. Y aquí se puede ver la flora, la microflora del lechón un día después de nacer. Aquí se puede ver que la microflora del lechón es muy similar a la flora de la vagina de la cerda y no similar a las heces. Entonces, más tarde, hay una gran diferencia en comparación con la flora de la cerda. Entonces no tiene el aspecto de la microflora de las heces ni tampoco de la vagina. Esta es la influencia del calostro. Entonces, el calostro y los lactobacilos son prebióticos e influyen sobre la macrobiota. Y a continuación aquí tenemos al lechón 28 días después de nacer y aquí podemos ver que la microflora fecal es mucho más similar a las heces de la cerda. Entonces este proceso es el que se produce en el lechón y debería ser así para que el lechón permanezca sano. Esta también es parte de nuestra investigación. Y aquí podemos ver día 1, día 7, entonces una semana después de nacer. Y estos son diferentes microbios en el tracto intestinal. En el primer y en el segundo lechón se ve mucha diversidad. Y esto es posiblemente igual que la microflora de la vagina de la cerda, pero en el tercer lechón vemos que hay una barra naranja muy grande. Estos son lactobacilos. Entonces este lechón tiene calostro que ha estimulado el crecimiento de este lactobacilo. Y el cuarto tiene una diversidad muy pequeña. Hay una barra verde muy grande y esta barra son los enterobacterias. Entonces, esto puede ser un lechón que, por ejemplo, ha entrado en contacto con las heces de la cerda y por eso tiene este nivel de bacterias. Y después, todos los lechones que sobrevivieron, vemos que tenían un alto nivel de lactobacilos después de una semana de vida. Entonces tenemos un desarrollo funcional en un tracto intestinal que se desarrolla. Tenemos macrobiota, pero también tenemos desarrollo inmunológico y esto también se menciona, ha sido mencionado por algunos de los ponentes anteriores. Hay una gran proporción de IgG en el calostro, entonces los lechones que nacen más tarde reciben menos IgG, entonces tienen más riesgo de sufrir diarrea neonatal. Entonces, hay una investigación en este sentido para recortar el proceso de parto, porque si se prolonga demasiado, los lechones pueden perder inmunidad sobre el calostro y esto es muy importante para su salud. No se ve solamente en el momento del nacimiento, sino también se ve que los lechones también tienen más IgG después del nacimiento y también después del destete. Entonces, esto es muy importante para su vida posterior. Aquí habría tres cosas diferentes: el desarrollo funcional, la macrobiota y el sistema inmunitario. Interactúan mucho entre ellos. Si hay más nutrientes que permanecen en el tracto intestinal porque la digestión y la absorción no tiene un buen proceso, pues habrá más patógenos, que en última instancia van a influir sobre el sistema inmunitario. El sistema inmunitario tiene influencia sobre los patógenos, entonces es como una especie de retroalimentación. Sí. En este sentido, el sistema inmune lógicamente tiene un papel importante. El macrobioma también tiene una gran influencia porque influye sobre el desarrollo inmune de todos los lechones. Entonces, estos tres sistemas están todos relacionados entre sí. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de la diarrea neonatal que ya conocemos a partir de la historia que hemos contado hasta ahora? Si hay una buena higiene, por ejemplo, en el proceso de nacimiento, no, esto es un factor de riesgo. Si hay una ausencia de calostro, también es un factor de riesgo. Entonces, si hay esta falta de calostro, tenemos
un tamaño de cámaras muy importante, entonces si el calostro no aumenta lo suficiente podemos tener un factor de riesgo. Entonces, también se puede producir hipoxemia, que es algo común, mucho más común de lo que pensamos. Los lechones no solamente mueren durante el proceso de nacimiento, sino también sí, nacen vivos, pero tienen esta hipoxemia porque el proceso de nacimiento se prolonga demasiado, siguen estando en riesgo de morir, lógicamente. Entonces, esto es algo que a lo que deberíamos prestar atención para evitar. Entonces, el entorno, la temperatura de ambiente, perdón, es también importante. Si es demasiado baja, posiblemente los lechones no van a tener un calostro suficiente. Entonces, la producción del calostro de la cerda es algo que debemos tener en cuenta en nuestra investigación. Es necesario influir sobre este proceso y también las adopciones, las interadopciones son muy importantes. Es decir, si hay muchos lechones con una sola cerda nunca van a obtener el suficiente calostro. También nos encontramos con el caso de la ausencia de la higiene y los tratamientos antibióticos, que también son muy importantes y también aparecen en uno de nuestros estudios. Facilitamos antibióticos a la cerda, amoxicilina, una semana antes del parto, y esto tuvo una influencia sobre los lechones bastante importante, incluso después del destete. Y aquí se pueden ver dos barras diferentes, la rosa y la azul. En el caso de la azul son las cerdas que recibieron amoxicilina, y aquí se puede ver que hay una gran diferencia. La profundidad de la cripta, por ejemplo, es mucho más importante en el caso de las cerdas que recibieron amoxicilina con respecto a las que no lo recibieron. Y esto no es bueno, lógicamente, porque si la cripta es más profunda, el tracto intestinal necesita más reparación. Entonces, esto también se puede ver en la relación entre la cripta y las vellosidades. También podemos ver una gran diferencia. Entonces, el tratamiento con antibióticos es una solución de emergencia, pero no lo deberíamos utilizar como modo de prevención, no se debería usar como esto. Entonces, diarrea neonatal. ¿Qué es la diarrea neonatal? Si se trabajan como veterinarios ya conocen todo esto, son heces amarillas y líquidas, tienen lugar durante los primeros 4 días de vida, pueden vomitar, pueden incluso fallecer, la mortalidad puede ser muy elevada, es común pero no es normal. Y todas las bacterias, los virus y los parásitos, todos desempeñan un papel en este sentido. DJ Taylor tiene, por ejemplo, un libro muy bueno que habla sobre todas las causas de las enfermedades, sobre todos los temas del calostro y demás que se han comentado, y también se abordan diferentes parásitos y virus que desempeñan este papel. Entonces, todo esto se recoge en este libro que les comento. Entonces, ¿qué es lo que se suele diagnosticar en el caso de España? Es sorprendente que una patología que se sufre demasiado es el C. perfringens tipo A. Aquí podemos ver que el número ha sido de 84 y estamos hablando de un 88%. Y el motivo por el que no se detecta todo lo que se debería es que hay muchas cerdas afectadas por E. coli. También sufren este tipo de virus, pero en su tipo C. Pero en el caso del tipo A todavía no hay muy buena solución. Entonces, por esto no se diagnostica tanto como en el caso del tipo C, como se puede ver en el gráfico que se ha visto en la pantalla. En el caso de los países europeos, Dinamarca, Francia y demás, podemos ver diferentes patógenos cuando llevamos a cabo los diagnósticos. En ADT también han estado analizando los tipos de E. coli y los tipos de estos patógenos que se encuentran en el caso de los Países Bajos hay una gran cadena de patógenos y en este caso también podemos encontrar un gran nivel de E. coli. Entonces no es simplemente es decir, no se trata solamente de encontrar un patógeno, sino que se trata de encontrar cuáles son los motivos que han dado lugar a este patógeno. Y encontramos muchos patógenos de tipo A,
¿Y por qué encontramos tanto Clostridium en los neonatos? Bueno, tiene un muy buen entorno, lógicamente, porque el desarrollo del tracto intestinal no siempre va bien, entonces hay muchísima presencia de sustrato que fácilmente puede crecer y producir toxinas. Si no beben calostro, no reciben anticuerpos, entonces si tenemos otros patógenos como el E. coli, pueden aumentar el pH intestinal, o si tenemos ausencia de calostro o ausencia de lactobacilos, no se reduce el pH, entonces también habría un pH más elevado, y si el pH es más alto en el tracto intestinal, el Clostridium puede crecer rápidamente y fácilmente y crear toxinas. Esto está presente en el calostro porque las inmunoglobulinas y los anticuerpos también están presentes para proteger a estas inmunoglobulinas. Entonces, no es un proceso natural, pero también protege las toxinas de las bacterias. Y estos elementos también son producidos por los parásitos. Estas antiproteasas también son producidas por los parásitos, que son un factor de riesgo para el Clostridium. Entonces, como comentamos, el Clostridium se encuentra muy a gusto en este entorno. El Clostridium perfringens tipo A es una patología importante, como podemos ver. Hay muchos estudios sobre este elemento de tipo A y que están desarrollando diferentes procedimientos, y se ve cómo se desarrollan diferentes patologías. Y, por ejemplo, uno de los síntomas son heces con aspecto amarillento y con aspecto denso. Este es uno de los síntomas con los que nos podemos encontrar. Y en el caso de los factores de virulencia del Clostridium perfringens tipo A, vemos que todos los tipos contienen el gen para la toxina alfa, pero también pueden producir otras toxinas, como por ejemplo la beta-toxina. El tipo de Clostridium depende de esta capacidad, lógicamente, la capacidad de producir estas grandes toxinas, pero también tienen algunos genes de toxinas, digamos menores. Por ejemplo, tenemos la toxina beta-2 o la enterotoxina. Si le echamos un vistazo a los cultivos de heces de los lechones, vemos que la toxina beta-2 está menos presente, y en algunas circunstancias se pueden ver que esta toxina beta-2 se produce en muchas ocasiones. Estas toxinas pueden ser diferentes, lógicamente, en función de las circunstancias dentro del propio tracto intestinal, y esto se debe a que hay una influencia de muchísimos factores. Entonces, uno de estos factores es el pH del tracto intestinal. Si el pH es bajo, el Clostridium puede crecer y puede producir toxinas, y si el pH es lo suficientemente bajo, las toxinas no son tóxicas. Entonces hay tres niveles de protección diferentes. Pero si el pH aumenta, el Clostridium puede producir toxinas y puede provocar daños. Perdón. Llevamos a cabo un cultivo de Clostridium en el laboratorio en tres circunstancias diferentes, en un medio frío, y en última instancia tomamos el sobrenadante producido por las toxinas, y aquí se pueden ver las toxinas beta-2. Este es el resto que queda. Aquí se puede ver la toxina, y si se pone sobrenadante, es decir, con células intestinales que crecieron en pocillos de plástico en un laboratorio, se puede ver que las células se desnaturalizan. Esto es más patogénico que en el caso de la otra cadena. Entonces aquí se pueden ver las diferencias. A veces no se sabe por qué uno es más patogénico que el otro, pero hay diferencias. Y después los junté con el lactobacillus en el laboratorio, los centrifugué y tomé el sobrenadante y lo puse en células. Y aquí se puede ver cierta protección sobre esta cepa, es más protectora sobre el lactobacilo, pero el otro sigue siendo patogénico. Aquí se ve que todavía hay un cierto nivel de producción de toxinas. Y después
llevé a cabo un cultivo de lactobacilos durante 1 hora, bajé el pH y puse el Clostridium en una probeta durante varias horas, cogí el sobrenadante, lo puse en pocillos y vi que las células siguen estando protegidas. Entonces, esta es la forma en la que el lactobacilo puede proteger el tracto intestinal de sufrir daños provocados por el crecimiento del Clostridium. Y aquí se puede ver que la toxina desapareció por completo. Entonces, esto es algo que se puede hacer en un laboratorio, pero también, lógicamente, se puede hacer en el propio animal. Y esto también ha sido llevado a cabo en diferentes investigaciones. Aquí se pueden ver algunas diferentes proporciones de Clostridium, de lactobacilos, de bacterias y demás. Esto es, por ejemplo, un sustitutivo de la leche, esto es calostro, y este es el sustitutivo. Y en el caso de los probióticos vemos que eran protectores en caso de enfermedades menos graves y favorecían que el tracto intestinal estuviera en buen estado. Entonces se pueden utilizar elementos probióticos para estimular los lactobacilos y otras bacterias presentes en el tracto intestinal. Esto también se ha llevado a cabo y se ha publicado, porque podemos ver que aquí se produjo, aquí hubo un estudio de campo que en una granja con todo tipo de camadas, con diarrea neonatal y demás, y aquí se pueden ver los datos que se obtuvieron. En el caso de Nutreco se están utilizando, por ejemplo, ácidos orgánicos que desestabilizaban las membranas celulares bacterianas, y esto se llevó a cabo en una granja con problemas de diarrea neonatal. Entonces, muchas veces el Clostridium viene de las heces de la cerda, entonces hay que mejorar el nivel de lactobacilos en las heces de la cerda para bajar este nivel de Clostridium. Entonces todo esto fue desarrollado por el profesor Rubio. Aquí se puede ver como ejemplo que estos son por ejemplo, los cerdos que ya estaban destetados, los que estaban sanos, los que no estaban sanos, es decir, se puede ver una importante diferencia de porcentaje. Y esto también aparece en un estudio de campo, es que si utilizamos ácidos orgánicos, vemos que hay un nivel mejor entre lactobacilos y Clostridium, y vemos que esta cifra va mejorando cuanto más lo vamos utilizando. Y también vimos que la diarrea neonatal desapareció en esta granja. Entonces es una forma de luchar contra la diarrea neonatal. Después, la vacunación, lógicamente, es un sistema importante que hay que tener en cuenta. También se puede encontrar en la macrobiota, también se puede encontrar en el Clostridium en sí mismo. Se puede luchar contra todo esto mediante vacunación. Por ejemplo, en este caso, en el estudio se desarrollaba el caso de la toxina beta 2 y comparaba lechones vacunados con lechones no vacunados, y los que habían recibido sobrenadante contra el Clostridium de tipo C, el sobrenadante contenía la toxina beta 2. Tenían un valor clínico bastante importante, tenían un nivel de mortalidad bastante elevado, y después de la vacunación de las cerdas, en este modelo de estudio, podemos ver que el porcentaje de mortalidad era muy bajo y también el valor médico también se redujo. Entonces, es una forma importante de luchar contra el Clostridium de tipo A. Entonces, las conclusiones es que el tracto intestinal de los neonatos cambia mucho, rápidamente, sobre todo después del nacimiento. Cambia el desarrollo funcional, la microbiota, el peso y la inmunidad. Si tenemos diarrea neonatal, puede haber muchísimos patogénicos presentes, pero el Clostridium tipo A se encuentra cada vez más y parece ser uno de los más importantes, una de las causas más importantes. Se puede reducir la enfermedad, especialmente reduciendo los patógenos anteriores como factores de predisposición.
y se pueden luchar contra las enfermedades mediante los ácidos orgánicos con pre y probióticos y mediante la vacunación. Entonces, bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Alart. Tenemos un par de minutos de preguntas antes de pasar al siguiente apartado. Hemos recuperado algo de tiempo, así que, por favor, si tenéis alguna cuestión relativa a lo que se ha tratado en esta segunda parte de la sesión. ¿No hay preguntas? Bueno, yo voy a hacer una pregunta a Gonzalo. Y en la presentación, Gonzalo, hay una parte que es en la fase de gestación, esta parte que describes como parte de mantenimiento, es la que coincide con el crecimiento y desarrollo de las miofibrillas tipo 2 glicolíticas, que son las que van a dar al final el volumen, el magro y la posible consistencia, porque tiene una relación estrecha con la capacidad de retención de agua del músculo. Y ahí no tenéis ninguna propuesta nutricional para estimular el crecimiento de las miofibrillas tipo 2, que metabólicamente tiene dos rutas, es totalmente diferente a la tipo 1, que es oxidativa, pero me ha llamado la atención o estáis trabajando en ello, pero yo creo que precisamente la deficiencia es en miofibrillas de tipo 2 y es donde no he visto una propuesta clara. Si me lo puedes... Sí, a ver, como tú dices, estamos trabajando en ello. Entonces, ahí estamos trabajando con carnitina, estamos viendo cómo va evolucionando y creemos que, bueno, pues esa ruta glicolítica se pueden ir haciendo cosas. Lo que pasa es que todavía, digamos, está un poco en periodo de desarrollo. O sea, estamos, bueno, peleando un poco con distintos productos y estamos viendo resultados. Entonces, tampoco hemos podido traer nada que no tuviéramos más o menos tratado e investigado. O sea, todo lo que hemos traído son cosas que estamos trabajando, que ya están funcionando en algunas granjas a nivel comercial, pero bueno, aún queda un campo importante de desarrollo ahí. Entonces no te puedo solucionar mucho. Gracias, Gonzalo. Yo tengo una pregunta también para la doctora Allart. Hoy la verdad que ha sido una buena inmersión en lo que es patología digestiva del neonato, y la verdad ha habido diferentes puntos de vista y abordaje. En la conclusión de su presentación reduce un poco el escenario a los prebióticos, a los probióticos, a las vacunaciones y a los ácidos grasos, a los ácidos esenciales. ¿Eso no podría ampliarse en cierta medida al tratamiento de la madre, de la reproductora, durante la gestación para incrementar el efecto y una mayor protección de los lechones? ¿Habéis trabajado en ese área? I need you to take off your headphones. Thanks. Sí, lógicamente tenemos formas distintas de abordar este problema. Hemos comenzado... Hay muchos factores diferentes. Entonces, mi conclusión es quizá un poquito sucinta, pero estamos trabajando muchísimo en el desarrollo de los lechones. Entonces, estamos intentando, lógicamente, lograr lechones más fuertes que sobrevivan mejor, con una mejor salud
y con una mejor toma de calostro. Entonces se trata de aumentar el porcentaje de calostro para que haya menos hipoxemia, para tener unos lechones más fuertes. Entonces, bueno, hay factores que tienen influencia sobre esto, lógicamente. Tenemos la influencia de la macrobiota de la cerda. Bueno, hay muchísimas cosas, en realidad, también la composición del calostro y demás. Bueno, hay muchísimas cosas sobre las que trabajar en este ámbito. Hombre, don Antonio, yo te estaba echando en falta pero que yo no he dado ninguna charla, no hace falta que me quiten la razón de nada. ¿Se oye? Para Janet, ¿es Janet? Ha presentado datos de prevalencia de Clostridium perfringens tipo A, pero si no he entendido mal, era en casos de diarreas, o sea, granjas con diarreas, donde se estaban vacunando la mayoría de ellas las madres con vacunas combinadas de coli y Clostridium. Entonces, yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿tiene conciencia o han hecho ellos estudios de prevalencia en general en granjas, es decir, granjas con diarrea y granjas sin diarrea de la presencia de Clostridium A? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, quiero recordar que hace muchos años se implicaba al Clostridium tipo A con diarreas postdestete. Creo que ella estaba hablando de diarreas neonatales. ¿Qué hay con respecto al periodo postdestete? ¿Se ha entendido? Bueno, sobre su primera pregunta, sí, lógicamente se ha analizado mucho sobre el microbioma y la presencia del Clostridium tipo A en cerdos sanos, y esto es complicado porque también lo encontramos en estos cerdos sanos, y este es el motivo por el que a veces decimos que no es un patógeno, pero esto no es verdad, porque depende de las circunstancias y en función de estas circunstancias se puede convertir en un patógeno. Entonces, también podemos podemos preguntarnos si lo encontramos, si es una causa de enfermedad. Tampoco estamos seguros. Entonces, tenemos dificultades en el diagnóstico, pero este elemento está muy presente en cerdos enfermos después del nacimiento y puede provocar patologías que ya han aparecido en diferentes modelos animales, y esto es una causa importante, lógicamente. Y si se vacuna a los cerdos, se pueden ver resultados, esto está claro. Pero sí, no solamente la presencia de Clostridium, sino que también puede ser la presencia en lechones sanos. Puede estar presente en estos lechones, pero en el caso de que tengan muchos lactobacilos, el Clostridium sigue presente, pero no provoca daños, no es una toxina. Entonces, la presencia de Clostridium no es un factor de diarrea, es decir, se necesitan más factores para esto. Sobre la segunda pregunta, la verdad es que no lo sé. Puedo imaginar que también desempeña un papel importante en el caso del E. coli, lógicamente, si hay mucho E. coli, podemos inferir que habrá un aumento en el pH del tracto intestinal, que también puede desembocar en un incremento del Clostridium y también en el porcentaje entre lactobacilos y el Clostridium. En este caso, por ejemplo, después del destete, se pueden ver diferencias importantes entre los lechones sanos y los que no están sanos. Pero bueno, todavía no se ha investigado mucho en este sentido como causa de enfermedad. Muchas gracias. Bueno, vamos a acabar aquí, con vuestro permiso, la sesión, puesto que ahora viene la entrega del premio al caso clínico. Os agradezco mucho vuestra presencia, a los dos ponentes, a la doctora Allart y a Gonzalo Cano, y bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención.